Hola, profe, buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, sí, señor, aquí eh, acercándome a clases. Qué pena, la semana pasada no alcancé a estar. No se preocupe, Iván, bienvenido. Hola, Donaldo, buenos días, buenas Profe, tardes. buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a esperar unos minutos que posiblemente se conecten más estudiantes y ya iniciamos. Sí, Vale, señor. profe, qué pena, yo me disculpo ahí por Sí, no señor. estar bien enterado de la situación. Nosotros, nuestras clases son los sábados y corren desde el sábado y finaliza la siguiente actividad del siguiente sábado, o digamos, hoy es sábado, pero empieza a correr a partir de este lunes que viene hasta el próximo. Sí, sí, digamos que la Open Class como tal son los sábados, pero pues hoy, por ejemplo, estamos en la semana número 2 que termina el lunes 18, por ejemplo. ¿Sí? Pues vamos igual de lunes a lunes, como ya ustedes han venido trabajando en la especialización. Ah, pucha, o sea que si nos dejaste tarea para la segunda semana, terminaría este lunes que llega. Ah, entiendo. Claro. ¿Qué tarea tenemos, Donaldo? Usted que es el más juicioso. Es un foro, profe. Si no estoy mal, es un foro. Lo que pasa es que, bueno, eh, ¿qué táctica aplico yo para decirle al compañero? Lo hago como una semana antes, voy trabajándole y ya cuando llega la Open Class, por lo menos ya termino de organizar los conceptos y ya termino de armar las cosas más rápido. Y así llego al... Es más, ni siquiera, siempre casi siempre las monto el mismo sábado o el domingo. Exacto. Ah, bueno, listo, sí, 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 ya Sí. entendiendo, ya se organiza ahí. Bien, Iván, ahorita pues tenemos este foro, el foro de la semana número 2, que es un foro sencillo, eh, porque ya es algo que ustedes ya tienen, ¿no? Donaldo, ¿a usted cómo le fue con el foro? Sí, sí, señor. No sé, ya en el foro, bueno, es esta vez individual. Eh, Sí, es como trabajar sobre lo que ya se venía eh, trabajando en las versiones anteriores, ¿no? exacto. Eh, Muy bien, Donaldo. Bueno, ahí vemos a John Fernando y vemos a Delvis. Buenas tardes, John y Delvis, ¿cómo están? Buenas tardes, mi profe, bien, gracias a Dios aquí, eh, bien, en expectativa, siempre tratando Ok, de bueno, instruirme más. lo escuchamos ahí lejos, Delvis, pero bueno, buenas tardes. Y John Fernando también, muy buenas tardes. Si les parece, entonces vamos a iniciar con esta, la sesión número 2. Recordemos un poco, ¿cierto? Recordemos todos los que estamos acá. Este es un curso de aplicación, ¿cierto? Es decir, nosotros ya estamos en esta fase de ejecución del proyecto. ¿Sí? En este curso nos estamos ya ubicando en esa parte dentro del ciclo de vida de un proyecto, ¿sí? Y esa parte que estamos viendo durante este curso es precisamente la ejecución. Estamos reflexionando sobre la ejecución. Cuando ustedes iniciaron la especialización, empezaron con el primer ciclo del proyecto, ¿cierto? El ciclo de vida del proyecto. Y empezaron formulando el proyecto. Entonces hicieron en ese curso, formularon un proyecto de inversión. Posteriormente, es posible que el mismo proyecto de formulación de proyectos haya sido su insumo para el curso de evaluación de proyectos. ¿Sí? ¿Fue ese el caso de todos? ¿O cambiaron de proyecto cuando pasaron a evaluación? No, profe, para nosotros en el mismo, trabajamos el mismo grupo y hemos venido trabajando el mismo proyecto, que es una iniciativa ecoturística tipo glamping.
en Anapoima, Cundinamarca. Yo no. Iván, Yo ¿cómo le no, fue a usted? no, yo no seguí con el mismo grupo porque, pues, por cuestiones económicas tuve que abandonar el semestre. Ya me sumé, pero mis compañeros anteriores ya terminaron. Entonces, mi pregunta sería si puedo apoyarme con ese proyecto o el sistema no me lo permitiría o me diría que es plagio o lo que sea. No, podría, pues si usted participó en la construcción de esa idea de proyecto, pues podríamos también utilizarlo en este curso. Ah, bueno, perfecto, profe. Muchas gracias. Listo. Entonces hay que seguir con esa secuencia. Lo ideal es que, como estamos haciendo una especialización para ser gerentes de proyectos, pues ese proceso sistémico de los proyectos es lo que usted va a gestionar. La semana pasada, el sábado pasado, reflexionábamos, entre otros, con Donaldo, Delvis y creo que también nos acompañó John, sobre esas habilidades que esta institución denominada el PMI nos ponía de manifiesto. Entonces nos contaban una serie de habilidades que como gerentes deberíamos tener a la hora de gestionar esos proyectos. Por supuesto, el PMI es un instituto que, como ya usted reflexionaba, nos da la experiencia de muchos gerentes de proyectos que han sido exitosos. ¿Sí? Pues nos da de alguna manera algunas ideas. Eso es muy importante, nos da ideas, herramientas. ¿Para qué? Para gerenciar los proyectos. Pero recuerden que esas ideas deben ser adaptadas a las condiciones propias de los proyectos que ustedes van a liderar, porque es innegable que existen diferentes situaciones externas que conllevan precisamente a tomar decisiones que posiblemente puedan ir en contravía en esto que de alguna manera el PMI nos indica. Si bien es un indicativo, es una guía, el gerente de proyectos debe tener la capacidad de adaptarse absolutamente de acuerdo a las condiciones propias de su proyecto. ¿De acuerdo? ¿Eso es claro para todos? Sí, profe, porque hoy en día hoy se habla un tema muy, el enfoque diferencial. Cada proyecto trae un enfoque diferencial dependiendo de dónde lo vamos a aplicar. Por ejemplo, yo que trabajo con comunidades indígenas y comunidades afro, a veces me toca, a pesar de que es el mismo proyecto que voy a aplicar, pero a veces me trae connotación el enfoque diferencial con las mismas formas de vida, tanto de los afro como la de los indígenas. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que más, Delvis, Delvis, ¿estás en el Chocó, Delvis? señor, y estoy en el ¿En Chocó. qué parte del país está usted? Yo estoy en Quito, lo que es todo lo que es el Chocó y parte de Risaralda, lo que es el eje eh, Trato Alto, Andágueda y el San Juan Alto, que es Santa Cecilia, Pueblo Rico, todo eso. Esas son las zonas que me toca transitar y ejecutar Y proyectos. Donaldo está en Santa Marta, Donaldo. No, señor, en Cartagena. Cartagena. ¿Y Iván en dónde se encuentra, Iván? O John Fernando. John, ¿dónde se encuentra? ¿En qué lugar del país? Yo me encuentro en este momento en Palmira, Valle del Cauca, pero he trabajado con proyectos de ONG en el Putumayo. ¿De ONGs? Sí, señor. Listo. Entonces, nada Profe, ¿me más se escucha? divulgar. Sí, ya le escucho yo. Buenas tardes. Profe, yo me encuentro ubicado en Medellín, pero trabajo para una entidad que se llama Parques Nacionales Naturales de Colombia
Y esta pues tiene, desde Medellín tenemos una dirección territorial comprendida por 12 parques que se encuentran sobre toda la cordillera central. El Parque Nacional Natural Los Nevados, que es el más grande que tenemos, hasta el Galeras. Entonces, sí, ejecutamos proyectos sobre todo este corredor. Correcto. Entonces, nada más con esta pregunta, el lugar donde se ejecuta el proyecto, ya hay unas variaciones absolutas que usted debe considerar. Y así usted lleve la misma iniciativa, sea la misma construcción, posiblemente parta de la misma base de ese proyecto que formuló, es importante que usted considere todos las variables de ese ambiente externo en el que usted se desarrolla, porque no es lo mismo posiblemente gestionar un proyecto en Cartagena que hacerlo en Quibdó. Y no va a ser lo mismo, posiblemente considerando las condiciones de Quibdó, llevar ese proyecto a otro de los lugares que ustedes han venido comentando. Es por eso que esa información de las habilidades que debe tener el gerente es absolutamente clave y mi invitación dentro de la ejecución es a darse cuenta que la ejecución, que es más difícil que la formulación, ¿cierto? Formular puede ser más fácil, lo discutimos en la sesión pasada, pero la ejecución va a depender de muchos factores que van a tener mayor o menor éxito dependiendo de las competencias que usted haya desarrollado. Esas competencias que hablaba precisamente la sesión pasada y que dentro de este curso de ejecución de proyectos es muy importante que usted empiece a revisarlas. Entonces, partiendo de todo este entorno que es diferente y que puede estar permeados por diferentes situaciones, que pueden afectar el alcance, que puede afectar el tiempo y que pueden afectar los costos de un proyecto. Igual todo proyecto tiene una fase muy importante, que es la fase de planeación. Entonces, no iniciamos una iniciativa sin haber desarrollado un proceso de planeación específico. Es el primer paso dentro de ese ciclo de vida del proyecto. Pero ahora, en este punto en el que nos encontramos, ya usted hizo el proceso de planeación, lo hizo en la formulación del proyecto y analizó las variables de mercadeo, las variables orientadas al diseño organizacional, también revisó todos los aspectos técnicos, comprendió un problema, analizó las condiciones externas que rodeaban ese problema y entonces en medio de eso definió una serie de actividades y una serie de objetivos y una serie de metas. Posteriormente, usted evaluó financieramente ese proyecto. Entonces ya todo ese proceso está listo y esa es la base que se pide incluso en el foro de poder determinar todas y cada una de esas actividades, de esos pasos, de todo eso que usted formuló. Y como ya lo formuló, pues ya lo empezamos a ejecutar. Y ahí viene una primera pregunta y absolutamente relevante, es, como ya tenemos esos proyectos y ya se nos asignó posiblemente un grupo de personas, porque recuerden que los proyectos se ejecutan con personas, y ya tenemos ese equipo, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque una de las principales cualidades del gerente del proyecto es poder organizar el equipo, gestionar el equipo, comunicar,
todos los objetivos que tenemos dentro de ese proyecto que estamos liderando. Entonces hay una buena pregunta y es, ¿tenemos el equipo y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos, Donaldo? Ya le dieron el equipo, ya tiene el proyecto y entonces ahora usted qué va a hacer, qué se le ocurre que va a hacer, qué es lo primero que usted debería hacer, Donaldo, como gerente de proyecto. Bueno, profe, hay que, tendría que armar el EDT del proyecto, es lo primero que haría. ¿Qué es lo Ya, primero? Perdóneme. organizar la estructura del desglose del trabajo, las actividades que se van a ejecutar. Ok, muy bien. Desglose del trabajo, las diferentes actividades que se van a desarrollar. Muy bien, Donaldo. ¿Y de dónde sale eso, Donaldo? Bueno, después que se hace se formula el proyecto, pues ya pues se entra a la fase de ejecución y ahí se sacan todas las actividades, desde las administrativas de arranque hasta las de cierre y entrega eh, de por lo menos si se van a entregar los dosieros, toda la documentación a entregar pues cuando se cierra el proyecto. Muy bien, Y ahí Donaldo. se organizan todas las actividades una por una. Todas las actividades, ¿cierto? Exacto. Iván, sí, señor. Por lo menos un ejemplo corto, por lo menos si yo voy a organizar, nosotros hacemos mantenimientos industriales, sobre todo preparaciones de superficie. Por lo menos voy a empezar eso, una actividad por lo menos en un muelle. Entonces se organiza todo el EDT. Se inicia con las labores eh, por lo menos todo lo que es logística inicial del proyecto, ahí se colocan todas las actividades. Hay que contratar una ruta, hay que, hay que contratar una ruta que llegue a las 7 de la mañana, recoja tantas personas, así, y así se organiza bueno, en Project se organizan casi siempre esas actividades y ahí sale el EDT. Muy bien. Iván, Iván Francisco, ¿usted tiene claro lo que significa EDT? No, no, señor, no, no desconozco las siglas aún. Aún me falta el Listo. tema conceptual. Muy bien, Iván. ¿Alguien de los que está acá, Donaldo, John, David, quieren contarle a Iván un poco qué significa ese tema de EDT, del BIS? Estructura de división del trabajo. Y muy bien. Entonces, acá Iván, debemos estructurar, dividir el trabajo. Ese proyecto que usted formuló, que ya lo tiene, que ya tiene una serie de objetivos, una serie de metas, que ya usted se comprometió con algo, pues usted elabora, ¿cierto? Es decir, lo traduce, traduce todo ese texto en actividades más pequeñas y absolutamente puntuales. Eso es a lo que llamamos EDT, que ahí Donaldo nos explicó muy bien cómo es que deberíamos hacerlo. ¿Sí? Claro, Iván. Sí, señor. Listo. Ese Profe, EDT, Donaldo. Sí, de señor. pronto para el compañero Iván, la estructura del desglose del trabajo es dividir el trabajo en actividades. Por lo menos, incluso, si te pones un ejemplo contigo mismo, tú vas por una fiesta. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Me voy a bañar, me voy a poner los zapatos, me voy a poner el pantalón y tal cosa. Y eso lo hace en un orden. Por lo menos tú no te vas a poner los zapatos primero que el pantalón. ¿Ya? Entonces, pasado un proyecto, eso es un EDT. Tú organizas tus actividades de tal manera que te generen que tu proyecto camine, ¿sí? O vaya siguiendo de pronto eh, el camino o el tiempo que tú necesitas para ejecutarlo y que no se te cruce una actividad con otra. Eso en pocas palabras un EDT. Ah, listo. Yo pues
He manejado, digamos, la estructura como en un orden lógico y siempre utilizo el diagrama de Gantt. Con eso ya sé qué tiempos y qué actividades debo hacer y se hacen en orden. Y a veces cuando están en simultáneo, pues uno prioriza lo importante y lo prioritario y saca adelante las cosas. Pero no sabía el tema del concepto, pues. ¿Y por qué creen que hay que hacer ese EDT? Por qué deberíamos traducir un poco el proyecto en esas actividades mucho más puntuales? ¿Cuál sería el objetivo? Y los que ya lo han hecho, ¿cuáles son las dificultades cuando no se hace bien? Pues sería que sobre todo el gerente y todo el equipo conozca los pasos a seguir para cumplir, porque de hecho si hay actividades que se adelantan pero no hemos logrado las anteriores, pues el objetivo no se va a cumplir. Tiene que ir en tal cual el orden que se le da y la estructura que se le dio. Profe, digamos, por ejemplo, nosotros acá en el desglose de la estructura para la implementación, no sé qué está pasando. Escúchame, La- de pronto Elvis tiene otro equipo, ya, tal vez ahora sí. no, Bueno, vi que digamos, llegó Félix. Hola Félix, buenas tardes. en la creación de una estructura, no, pero no tengo por aquí cerca, está abierto, no, no sé qué está pasando. Yo casi no le escucho a Denis, ¿usted le escucha? De pronto tiene abierto la web o el celular también. Tiene que cerrar uno. Lo tengo está como abierto dos veces acá. Yo creo, aló, sí, está abierto dos veces. Se le escucha un eco ahí al Ya fondo, mira, Denis. Bueno, ¿qué pasa? ¿A qué dificultades nos enfrentamos en los LDT? ¿Qué quiere profe, contarme algo que le haya pasado? ¿Qué pasa normalmente así uno haya hecho todo el desglose de actividades? ¿Quién quiere contarnos? ¿Quién ha hecho esta actividad y qué dificultades se les ha presentado al hacerlo? me repite la pregunta. Delvi, tienes que hacerlo los dos. Sí. No, ¿Cuáles dificultades frente a esa construcción? Esto lo estamos haciendo para todos. Recuerde que esta es la actividad que también va a ser parte de la semana número 2 del entregable siguiente. Bien, ¿alguna dificultad en la construcción del EDT, Profe, del desglose de esas actividades? ¿Algunos yo pienso que errores? bueno, una de las dificultades que se presentan cuando uno arma el EDT son las actividades que son subsecuentes, ¿no? Eh, si no terminas una a tiempo, no puedes empezar la otra. Y también tienes que estar pendiente qué actividades puedes hacer a la par. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es que la ruta crítica de tu proyecto, pues te quede dentro de los tiempos estipulados. Y a veces si no organizas bien las actividades, esa ruta crítica se alarga y por ende el proyecto se alarga. Entonces, de pronto esa es una de las dificultades que he encontrado cuando armo el EDT. Bien, Ronaldo. No sé si profe, Félix, profe, ¿cómo le ha al ido a razonar Félix? el proyecto en etapas y componentes específicos, la EDT permite que el trabajo sea más manejable y comprensible para todos los involucrados. Además, esta, esta división facilita, eh, facilita una visión clara al alcance del proyecto. Por otra parte, apoya la asignación precisa, responsable y que todos los involucrados en el proyecto vamos a la par cuando nosotros lo unimos, ¿sí?
se convierte, como dice Davis, en una herramienta absolutamente poderosa de comunicación, ¿cierto? Poderosa de comunicación, pero también es una herramienta poderosa de control y seguimiento, ¿cierto? Porque ¿cómo hace usted las reuniones con su equipo? ¿Sobre qué las hace? Sobre precisamente esas actividades que se han definido que son necesarias. ¿Cómo sabe usted que el proyecto está retrasado? Pues limitándose a revisar cada una de las actividades. Por eso casi que esta actividad es absolutamente fundamental y prioritaria para el desarrollo de la gestión del proyecto y es absolutamente responsabilidad del gerente hacer ese desglose de actividades que permita que las personas que trabajan con nosotros en el cumplimiento de los objetivos logren entender, comprender lo que se quiere hacer, entender la secuencia lógica y adicional, pues servirá para poder hacer el seguimiento y el control a las diferentes actividades. Y acá entra entonces en términos de esa ejecución, pues la gente, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros con el equipo? Aparte precisamente de desglosar las actividades. Pero resulta que acá nos enfrentamos a una de las grandes, no digamos dificultades, digámosle más bien retos. El mayor reto de los gerentes de proyectos en la ejecución es las personas. Las personas. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes que las personas es el mayor reto en la ejecución? ¿Qué piensan? ¿O creen que no? No era porque las personas, cada una independientemente, tiene sus debilidades y cada quien comprende las situaciones diferentes, como a manera de ver en ese momento. Sí, muy bien. ¿Cómo les va con las personas? Eso es lo que pasa. Con la persona es más difícil porque las personas trabajan con sentimientos, no son como las máquinas. Es más, que tengo un amigo que tiene una constructora que él dice que es mejor trabaja con máquinas y no con gente. Porque ¿Qué será eso? También los diferentes estados de ánimo de cada, o estados emocionales de cada persona. ¿Mm? Claro, complicado, claro que complicado. sí. Don Félix. Hola Félix, buenas tardes. Pues las personas son un reto inmenso en la ejecución, porque es posible que el desglose de actividades esté perfecto y que usted todas las semanas reúna a su equipo de proyecto, que es una buena costumbre en la ejecución, al menos yo lo hago, y cada semana, en mi experiencia personal, dedico 20 minutos a revisar cada una de las actividades. Pero claro, todas las semanas, cuando llegamos a ese melé, no sé si han escuchado del melé. No, No, ¿Han señor. escuchado algo de eso? no, yo no. Melé. Vamos a escribirlo ahí, vamos a googlearlo ahí mientras vemos un poco sobre las personas. Y es que aunque ese desglose de actividades esté absolutamente bien diseñado, que posiblemente las rutas críticas en términos de tiempo estén muy claramente definidas, que los diagramas de Gantt estén supremamente bien hechos, ¿cierto? Y que haya un ritmo normal o por lo menos deseado de ejecución del proyecto, pues se presentan diferentes situaciones que posiblemente retrasan. Y muchas de esas situaciones
por no decir que todas, se deben posiblemente a estas condiciones o a ese talento humano que tenemos desarrollando las actividades, ¿cierto? Hay algunas personas con mayor rigor, hay otras personas que tienen mayor tiempo, hay algunas personas que tienen estados de ánimo, como ustedes decían, ¿sí? No es lo mismo trabajar con personas que posiblemente con máquinas. Y eso Profe, es un reto inmenso de los gerentes de eso. proyectos. Profe, el recurso humano es impredecible. El recurso humano, Félix, es impredecible. ¿Sí? No nada. Profe, me permite una anécdota aquí con respecto al tema del manejo de personal. Bueno, fue una situación que se nos presentó no hace mucho, en un proyecto donde, bueno, por normativa nos tocó contratar un personal de la zona. Dentro de dicho personal de la zona había unas personas que supuestamente eran oficiales en el tema de blasting y pintura. Había una persona que era el líder, bueno, una persona un poco difícil, pero imagínense, o sea, realmente no tenía las habilidades de un oficial para el cargo. No sabía hacer las cosas bien hechas. Entonces, ¿qué pasa? Pues con el residente de obra lo que hicimos fue que lo fuimos bajando o sea, no bajarle el sueldo ni nada, sino de pronto sus responsabilidades. Es más, él terminó haciendo cosas de ayudante, siendo oficial. Pero imagínense cómo son las personas que fue donde el personal de seguridad a decir que ya le estábamos formando un problema psicológico porque se sentía mal, porque no le estábamos dando el trabajo para que lo contratamos. Entonces, o sea, las personas a veces viven en unas burbujas o o sea, no sé, realmente no sé qué piensan y se presentan este tipo de situaciones. Eh, o sea, no sabía hacer el trabajo, sin embargo, pues no lo sacamos, no hicimos nada de eso, lo pusimos a hacer otras cosas y sin embargo ahora se iba a afectar psicológicamente por eso. Y no llevábamos ni 15 días trabajando. Claro. Entonces, ¿ahí qué pasa? Eh, Disculpe, profe, sí, ahí también podemos meter, digamos, esas creencias particulares. A veces uno designa tareas y en ciertos, digamos, ciertos días. Por ejemplo, eh, los sábados, ciertas personas no trabajan ese día y nosotros dentro del equipo distribuimos que los sábados también eran parte, pero las personas definen por cada creencia que el día sábado o hasta tal hora no trabajan. Esas también son como dificultades que a veces se le presentan a uno como, ¿no? Yo tengo una similar a la que me acaba de decir. Yo trabajo en este momento en una empresa donde la dueña de la empresa hace parte de una religión que se llama Adventista y los sábados ni por el berraco se trabaja. Se trabajan los domingos, los festivos, pero los sábados no. Entonces, eso que usted acaba de mencionar es importantísimo, porque a veces los domingos la gente no le va a trabajar y no se trabajaría ni el sábado ni el domingo. O sea, la eficiencia se reduce por eso. Así son las cosas. muy bien. Entonces, con esto solo es para decirles que tenemos claro que una primera gran actividad para la gestión del proyecto es precisamente este desglose de actividades, que posiblemente puede ser sencillo traducir lo que formulábamos en el proyecto en una serie de actividades que posteriormente nos sirve para dos elementos importantes: la comunicación con los colaboradores, con el equipo de trabajo, con el equipo del proyecto, pero también nos sirve para hacer control y seguimiento y garantizar que pues lo dicho en ese desglose pues sea coherente y se cumpla tal cual.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que los equipos están conformados por personas y que las personas tienen ciertas particularidades. Y ahí es donde usted, como gerente de proyectos, debe hacer unos esfuerzos inmensos de entender y comprender las personas. Por eso el PMI versión 7 hace tanto énfasis en esas cualidades, en esas habilidades que debe tener el gerente de proyectos. Porque como ustedes lo mencionan, podemos poner en riesgo el éxito del proyecto precisamente por una mala selección de personas, por las diferentes situaciones que se pueden generar en la ejecución con las personas, por las mismas condiciones, diferencias religiosas, incluso culturales, que pueden incidir precisamente en el éxito de ese proyecto. Y es ahí donde pues usted debe, de alguna manera, pues sacar todas esas habilidades que le permiten sortear esas situaciones. Bien, y eso es complejo, es posible, dependiendo de la situación. Vamos para cerrar este primer momento de la Open Class. Vamos a escuchar 3 minutos, 4 minutos este video que se los voy a colocar igual en el chat para que ustedes posteriormente lo puedan tal vez revisar y puedan sacar algunas ideas de qué hacer con los equipos de trabajo. Ya tenemos el equipo y ahora qué. Esta es una charla TED interesante. Vamos a escuchar solo unos minutos y posteriormente les copiaré el link en el chat para que ustedes ya en sus espacios de estudio personal pues lo puedan revisar. Pero qué maravilla, o sea, aplaudís y todavía no he empezado a hablar. Claro, entonces ya me emociono, me vengo arriba, lo doy todo y quizás como consecuencia alguno de ustedes se lleve algo el día de hoy. Eso es trabajo en equipo. Y es que la vida es un deporte de equipo. Toda la vida es un deporte de equipo. Todos los que estamos aquí, el 100%, formamos parte del equipo más impresionante del mundo, la familia. El 85% de las personas forman parte de al menos un equipo en las organizaciones. El 74% forman parte de uno o más equipos en las organizaciones. La mala noticia es que 3/4 de los equipos interrelacionados son disfuncionales. Básicamente no van bien. Y el principal o la principal culpable es el líder de ese equipo. Hoy se sabe que la covarianza entre el compromiso que tiene la gente, cómo da ese compromiso a su equipo, depende en gran medida del líder o la líder de ese equipo. Entonces, claro, la vida es un deporte de equipo. El problema es que no nos han enseñado cómo jugar a este deporte. Y como consecuencia, miles de emprendedores emprenden, ponen su servicio, su producto allá en el mundo, les va muy bien, crecen en volumen, de repente tienen un equipo al que liderar, ¡oh sorpresa! Nadie les enseñó cómo hacerlo. Lo mismo sucede en las organizaciones. Te va bien en la organización, creces con tu equipo, de repente te dan responsabilidades, te dan un equipo al que liderar y de nuevo, ¡oh sorpresa! ¿Cómo le hago para liderar esto? No es justo que toda esta gente, brillantes, futuros, grandes líderes, esta situación de estrés, de ansiedad y no conseguir grandes resultados por poner foco mucho en lo técnico. Nadie les enseñó cómo liderar. No es justo que hayan empleado tiempo, hayan empleado dinero, hayan empleado pasión, energía en formarse en la parte técnica y que esto técnico no les lleve a saber liderar equipos ni a conseguir grandes resultados. Y como consecuencia, como no pueden conseguir liderar esos equipos, nace el ego en los equipos, esa maldita enfermedad que impide alcanzar el gran rendimiento. Ya sabes que cuando nace el ego en los equipos, el equipo desaparece y el caos nace dentro de los equipos. Y como consecuencia de todo esto, toda esta gente que no consigue grandes resultados, tiene momentos, problemas de ansiedad, de estrés, y todo esto que vive en la empresa además lo arrastra con ellos al plano personal. No son culpables de vivir así.
pero sí que son responsables de, además de poner foco en lo técnico, poner foco en aprender cómo gestionar equipos, cómo hacer entornos donde la gente de su equipo pueda florecer en sus talentos y que su equipo esté dispuesto a poner todo ese talento al servicio del mundo, al servicio de la meta, al servicio de la organización. Ese es el gran reto que tienen los líderes. Mira, durante más de 20 años me he dedicado a construir y liderar equipos de alto rendimiento de España, Nueva Zelanda y México. He acompañado a atletas olímpicos, entrenadores campeones de la primera división europea. He acompañado a grandes líderes a construir sus equipos desde cero y llevarlos hasta su alto rendimiento. El gran problema es que en la mitad de esos 20 años traté de liderar desde lo técnico, desde el rugby, desde lo técnico, lo táctico, lo estratégico, y no conseguía grandes resultados. Y claro que me llevaba a la frustración, a la ansiedad. Decidí aprender por todas las partes del mundo de los mejores. Inglaterra, Francia, Irlanda, Escocia, Gales, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia. Pero mis resultados no mejoraban. Hasta que llegué a Nueva Zelanda, la meca del rugby. Ahí aprendí que poner el foco en lo técnico, en lo necesariamente y estrictamente técnico del rugby, no me iba a llevar a conseguir mejores resultados. Ahí aprendí que poner foco en el factor humano, en los equipos, es la clave para el éxito. Creo profundamente en los equipos como motor de cambio y evolución. Creo que, no sé, los grandes equipos pues construyen edificios, hacen trasplantes de corazón, consiguen remedios para las enfermedades más devastadoras. Los grandes equipos consiguen grandes resultados, grandes metas, grandes torneos. Los grandes equipos son capaces de poner al hombre en la luna. Déjame que te comparta el día de hoy 3 claves, 3 dimensiones para que tú puedas construir tu equipo desde cero y llevarlo hasta su alto rendimiento. Una tridimensionalidad que he llamado Yen, que nada tiene que ver con Japón, por cierto. Es un acrónimo que significa yo, ellos, nosotros. La primera dimensión tiene que ver con el yo. Mira, tu equipo que la acompaña. Y tu equipo quiere que lo hagas crecer. Ellos, nosotros, y este gran reto que implica llevar a los equipos a ese alto desempeño, que será lo único que garantice que los proyectos efectivamente logren los resultados que son, ¿cierto? Es decir, sin las personas no vamos a poder lograr los resultados, no los vamos a poder materializar. Y aunque sea un poco complejo en determinados momentos, pues es la única manera que hasta ahora existe para poder lograr los resultados. Entonces, ese reto inmenso, pues es el que los invito un poco a reflexionar ya de manera independiente, porque la ejecución forma parte fundamental de lograr el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí como gerentes de proyectos ya tienen una tarea inmensa y es precisamente en la ejecución cuando de alguna forma vemos ciertas dificultades. También para poder lograr ese resultado con las personas, les voy a colocar en el chat aparte del video que ya les acabo de colocar en el chat, también les voy a colocar este texto. No lo vamos a debatir en la Open Class precisamente por el tema del tiempo, pero creo importante que usted que ya está en este nivel, ya está pues muy avanzado en su especialización, recuerde que los resultados pues se logran con las personas y que el gran reto del gerente de proyectos es la gestión de ese talento humano que tiene a cargo. En el archivo que les acabo de colocar en el chat, sugiero que lo profundicen, lo lean y revisen un poco esas habilidades que según el PMI pues deberíamos tener todos. Bien. Donaldo. Profe, pienso que, bueno, viendo el video, pues un gerente de proyectos que no maneje la inteligencia emocional, pues creo que nunca va a llegar a lograr resultados de largo plazo. De pronto consigue resultados de corto plazo, pero nunca va a tener un ambiente laboral de pronto que te dé
el compromiso de las personas para caminar en el proyecto. Entonces, es bastante importante pues, manejar este tema de inteligencia emocional y el saber cómo potencializar a cada una de las personas de los equipos de trabajo. Bien, Donaldo, muy bien, gracias por el aporte. Efectivamente, ¿cierto? Ahí tienen una tarea inmensa, una tarea que no se va a aprender en este curso, ni se va a aprender con muchos libros que usted lea. Lo que usted puede tener en estos dos elementos que les acabo de colocar en el chat son ideas para que usted cuando llegue el momento, cuando se enfrente a estas situaciones que seguramente se va a enfrentar en este momento, en la ejecución del proyecto, pues tenga elementos que le permitan resolver de la mejor manera posible. Es algo interesante que comenta Dorada, ¿cierto? Entonces, y que también en los cortos minutos del video, pues ustedes pudieron evidenciar que el conferencista lo que dice es, yo aprendí que hay que mirar al ser humano, hay que mirar esas condiciones propias de las personas un poco distante del tema técnico del proyecto. El proyecto puede estar divinamente escrito y también este desglose de actividades también puede estar muy bien hecho. Los diagramas de Gantt también muy bien hechos. Pero recuerde que usted debe trabajar no solamente en hacer de manera perfecta y correcta. Este es quizás el primer mensaje de este apartado. Así ese EDT nos quede supremamente bien, todas las actividades queden supremamente descritas y sean buenos los diagramas de Gantt y lo podamos hacer de una manera sencilla, porque hay varias herramientas hoy para hacerlo. Usted no va a lograr el resultado si no logra gestionar de manera efectiva las personas que trabajan con usted en el proyecto. Y eso es innegable. Si no lo logra con ellos, así toda la planeación esté absolutamente dispuesta, no lograremos las metas específicas. Los invito mucho a esa lectura, ¿cierto? Porque la gerencia de proyectos en su ejecución va a necesitar que usted aplique todos los conocimientos de formulación de proyectos, de direccionamiento estratégico, de las selectivas que posiblemente vio en la especialización, pero también va a necesitar ciertas habilidades, habilidades humanas que le van a permitir llevar a feliz término esa idea o eso que a usted se le encarga para liderar. Entonces, retomando un poco las herramientas que usted puede utilizar para gestionar esos proyectos, ya teniendo presente de lo relevante que es el equipo de trabajo para lograr los objetivos, pues usted puede organizar y gestionar ese proyecto a través de este grupo de procesos que plantea el PMI, versión 6. Entonces, el PMI en su versión 6 nos dice que podemos gestionar y gerenciar los proyectos realizando una serie de actividades en cada uno de los grupos de procesos. Entonces, el PMI le dice agrupe, ¿cierto? Todo ese proyecto en diferentes grupos. Y esos diferentes grupos van alimentados de una serie de competencias y una serie de habilidades y conocimientos que usted debería tener como gerente de proyectos. Entonces le dice que pues que agrupe las actividades de inicio del proyecto, las actividades de planificación del proyecto, las actividades de ejecución de proyectos, las actividades de monitoreo y control y las actividades de cierre. Es decir, construya todo su desglose de actividades con base en los proyectos. ¿Sí? Perdón, con base en los procesos, mediante esos grupos de procesos que plantea el PMI. Entonces, cuando usted construya, en la semana número 2 van a tener que construirlo, ¿cierto? Cuando construya ese EDT, pues usted podría distribuir esas actividades por cada uno de los grupos de procesos que contempla el PMI versión 6. Recuerden que pues las herramientas son para organizar el trabajo y son
pues indicativas, ¿cierto? Indicativas. Usted puede hacerlo de la mejor manera que le convenga, incluso dependiendo de la situación propia a la que se enfrenta. Pero acá el PMI y la semana número 2 nos dice una manera de gestionar el proyecto puede ser por grupos de procesos, como los plantea el PMI. Y también una de las cosas importantes a tener muy presente dentro de la gestión de proyectos a través de esta herramienta que es el PMI son los roles principales que tienen las personas dentro de los proyectos. Entonces, si se dan cuenta, pues existe acá una persona que se llama sponsor, ¿cierto? Que es aquel que posiblemente financia la puesta en marcha del proyecto, es decir, una parte muy importante dentro del desarrollo, pero también usted encuentra pues otra serie de actores que intervienen dentro de la ejecución de ese proyecto. Es posiblemente el equipo del proyecto que se encarga básicamente de organizar, de planear, de controlar y que adicional a ese grupo de proyecto posiblemente existen unos grupos de apoyo que le permiten soportar el trabajo que viene realizando. Y por supuesto, este equipo del proyecto también se ve permeado por una serie de actores externos que van a influenciar el desarrollo exitoso del proyecto. Entonces, en el PMI versión 6 se nos propone que gerenciemos los proyectos por grupos de procesos, que distribuyamos las actividades dependiendo de esos grupos de procesos y que contemplemos los roles que se generan en la gestión de ese proyecto. Que ahí tendríamos actores muy importantes como los financiadores y adicional todos los demás actores o stakeholders que tienen una relación con ese proyecto. Teniendo presente eso, vemos entonces cómo la versión 6 del PMI pues está dividida por grupos de procesos y por áreas de conocimiento. Entonces, los grupos de procesos de inicio son aquellos que usted realiza para poder definir todo o para definir la idea de ese nuevo proyecto, ¿cierto? O sea, cómo de alguna manera usted en esa fase de inicio empieza a pensar qué es lo que va a hacer, qué es lo que se necesita hacer. De manera consecuente, ese grupo de proceso de inicio pues tiene unas áreas de conocimiento que usted debe dominar. Un área de conocimiento que se denomina integración y otra alcance. En el área de conocimiento de la integración, usted incluye todos los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diferentes procesos y actividades que va a gerenciar. Es un poco esa descripción del EDT, es lograr ver en todo el contexto cada una de las actividades en una secuencia lógica organizadas con tiempo y espacio y responsables que permiten llevar a feliz término el proyecto. En esa matriz, que ya la vamos a ver en un momento, o ya seguramente usted ya la revisó, esa matriz nos permite integrar todas las actividades en cada uno de los procesos o cada uno del grupo de procesos y verlos en todo el contexto de manera integrada. Por supuesto, en la fase o en este grupo de procesos de inicio, pues contamos con esta área de conocimiento de alcance, ¿cierto? Que incluye todo lo que usted necesita para poder llevar a cabo ese proyecto, para llevarlo con éxito. Incluye todo el trabajo requerido. Por eso usted, en esa matriz de desglose de actividades, usted define básicamente los tiempos en que se hacen cada una de esas actividades, define las personas que van a participar, los responsables, define a quién se consulta, quién aprueba, quién es el que está interesado en el resultado de cada una de esas actividades. ¿Qué es eso que denominamos la matriz RAS?
¿Alguno de ustedes ya la revisó la semana número 2? Bien, la revisaremos entonces ahora para que entendamos un poco qué es lo que deberíamos mm, hacer en términos de lograr la integración y el alcance de los grupos de procesos de inicio. Posteriormente, también el PMI nos dice que podemos hacer o podemos diligenciar los grupos de procesos denominados la planeación, ¿cierto? Entonces, la planeación, aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, para definir, para delinear los objetivos que de alguna manera plantean las metas que deberíamos cumplir. Y en términos de la planificación, pues hablamos de variables como el tiempo y el costo, ¿cierto? Es decir, áreas de conocimiento que hay que integrar dentro de este grupo de procesos es el tiempo, en cuánto lo haremos, cuándo lo desarrollaremos, y el costo, el precio, lo que debemos invertir. Luego de eso vienen los grupos de procesos de ejecución, ya está de alguna manera enfocados a definir el plan completo, las actividades, ya llevarlas a cabo, todo lo que hemos planeado, todo lo que hemos identificado, ya viene ese proceso de ejecución, de puesta en marcha. Y en ese momento, pues debemos tener en cuenta que el gerente de proyectos debe tener conocimientos en calidad y en manejo de recursos. Calidad y manejo de recursos. Profe, yo ahí quiero hacerle una consulta respecto al tema de calidad, porque es algo que me ha llamado la atención. Señor. Cómo se mide la calidad de la ejecución de un proyecto? ¿Hay un personal para eso? ¿Quién lo hace? ¿Qué debe estudiar o qué conocimientos debe tener para eso? Claro, es posible que dentro de ese desglosado de actividades usted pueda definir, cuando hacemos el desglose de actividades, definimos los responsables, es decir, quién hace la actividad y definimos algunos aspectos como quién aprueba que efectivamente la actividad hecha haya quedado realizada de la manera que se espera. ¿Cierto? Dentro de ese desglose ya estamos aplicando estos procesos de calidad. ¿Por qué? Porque ahí debemos hacer auditoría de que efectivamente lo que se entrega, lo que se planeó, lo que se dijo que se iba a hacer, lo que la persona hizo en su determinado momento, cumple con las especificaciones y aporta sustancialmente y de manera correcta al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Por supuesto, también es posible que dentro de las organizaciones hayan definido ciertos protocolos para establecer la calidad de ciertos procesos. ¿Sí? Seguramente la organización, si el proyecto se ejecuta en una organización, tiene un sistema de calidad en los que se establecen procesos, formatos, tiempos, maneras de hacer que deberán permear la ejecución del proyecto. Eso debe conocerlo el gerente de proyectos, que pues precisamente porque va a tener que acompasar cada una de las actividades a esas definiciones que ya se tienen en la organización o que de alguna manera han sido establecidas o comprometidas con aquel que financia el proyecto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por Ah, ok. ejemplo, si su proyecto se lo financia USAID, bueno, ya no financia casi nada, pero digamos que lo financia USAID. Y USAID tiene unos estándares para la entrega, por ejemplo, de la información. USAID pide una serie de formatos que ellos mismos proporcionan para poder enviar o entregar la información en determinados momentos. ¿Sí? Y ese cumplimiento de esos aspectos es precisamente esos conocimientos que usted debería tener en términos de calidad. Algunas empresas tienen manuales de contratación, algunas empresas tienen todo un proceso estandarizado que de estar en la empresa pues debe cumplirse en la ejecución del proyecto.
¿sí? Yo he visto que contratan personal para monitoreo y seguimiento. Supongo que ellos también suelen tener ese rol. Claro. Depende mucho, Iván y todos, de quién lo financia y de lo que pide el que financia el proyecto. Cuando en los proyectos sociales, sobre todo en este momento, se exige por el financiador todo un aspecto de monitoreo y control. Pero en ese monitoreo y control no es tanto aspectos técnicos derivados del cumplimiento, tal vez de listas de asistencia, participantes, número de participantes, sino que hoy ese monitoreo y control lo estamos extrapolando al impacto que se produce gracias a las acciones que realizamos en un grupo específico. ¿Sí? Ustedes me decían, algunos trabajan con proyectos sociales, pues esos proyectos sociales en términos de este proceso de monitoreo y control, pues ya no lo estamos mirando tanto desde el aspecto técnico del cumplimiento de números, que era como lo hacíamos antes, sino que hoy estamos hablando de cambios y transformaciones. ¿Qué pasa en las comunidades? ¿Sí? El monitoreo y control en un proyecto, por ejemplo, la aplicación de un nuevo CRM en la empresa. Eso puede ser un proyecto, ¿sí? Ahí todo el tiempo estamos haciendo seguimiento de información porque generalmente quien financia el proyecto, el gerente de la empresa, la junta directiva, pues va a pedir resultados. Y los resultados están medidos en este grupo de procesos que es de monitoreo y control. Y por último, pues está los grupos de cierre, ¿cierto? Según esta metodología del PMI. Y ahí pues intervienen algunas áreas de conocimiento, que es el tema de adquisiciones y el tema de interesados. El tema del cierre del proyecto ya tiene que ver absolutamente con las respuestas que le damos a quien se interesa o tiene un interés en el éxito de ese proyecto. Pueden haber muchísimas partes interesadas, la comunidad, los socios, ¿cierto? Y el cierre ya de alguna manera muestra qué tan efectivos fuimos en el logro de los objetivos que nos propusimos en la etapa de planeación. Entonces, el PMI les da a ustedes elementos para que ese proyecto que van a gestionar, pues lo puedan dividir en procesos. Dentro de cada proceso existe una serie de actividades que también están reguladas en el PMI y hay una serie de áreas de conocimiento que debe tener el gerente para garantizar que ese grupo de procesos pues se cumpla de la mejor manera posible. Hay algunas pues elementos. Yo voy a dejarles esta presentación en el chat, en el foro de dudas, para que ustedes la puedan revisar, porque acá, dependiendo de cada uno de los grupos de procesos, pues se establecen una serie de actividades. ¿Sí? Entonces el PMI ya les dice a ustedes cuáles actividades deberían considerar en cada uno de ese grupo de procesos. Entonces, de manera muy rápida, en los procesos de inicio, pues él llega y dice que primero contextualice totalmente aquellos aspectos que van a dar inicio a ese proyecto. Entonces, por eso menciona el cumplimiento de los requisitos, el revisar los procesos, el de satisfacer, entender los intereses, el poder que esperan las personas que financian el proyecto y cómo de alguna manera llegaría a implementarse. También nos menciona que dentro de las actividades propias de los grupos de inicio, pues usted debería, primera actividad, desarrollar el acta de inicio del proyecto. Luego le dice, haga una matriz de interesados, ¿cierto? De tal forma que reconozca cuál es la influencia y cuál es el poder que tienen esos interesados. Luego también nos proponen que dentro de los grupos de inicio, pues hagamos toda esa difusión de lo que sería ese inicio del proyecto, ¿sí?
Entonces, de manera clara, nos cuenta una serie de actividades a realizar. Luego, en los grupos de planificación, también le dice al gerente del proyecto. Entonces, dentro de los grupos de planificación, usted desarrolle el plan para la dirección del proyecto, ¿cierto? Este EDT que hemos venido hablando. Planifique la gestión de alcance, recopile los requisitos, defina el alcance del proyecto, es decir, desglose completamente el trabajo. Planifique la gestión del cronograma, defina las actividades, secuencie las actividades, estime la duración de las actividades, desarrolle el cronograma, planifique la gestión de los costos, estime los costos y determine el presupuesto. ¿Eso dentro de qué? Dentro del grupo de procesos de planificación, ¿sí? Es la herramienta, el paso a paso, se lo da el PMI cuando usted va a gerenciar el proyecto. Por eso el PMI se convierte en una guía, le dice paso a paso qué debería hacer. En términos de esta primera etapa de planificación, que tiene, aparte de lo que ya acabamos de mencionar, pues estos aspectos que están mencionados en la diapositiva, ¿sí? Mm, Es importante pues ya materializar. Dentro de las herramientas del curso, se les propone a ustedes que puedan revisar dentro de esa estructuración del proceso de planificación la matriz RACI. ¿Ok? La matriz RACI. Ese tipo de procesos de planificación que vimos ahora, vamos a llevar todas esas actividades a algo que se denomina la matriz RACI. Y esa matriz RACI es la que me permite definir algunos roles dentro de la ejecución del proyecto. Entonces, dentro de esos roles que nos invita esta matriz, es que podamos definir claramente cuál es el responsable de la ejecución de la tarea, quién es la persona o responsable de aprobar aquello que esa persona responsable ejecuta. También quién es o quién desempeña el rol de consultor, a quién se le debe preguntar, o quién proporciona la información para poder continuar con los procesos. Y por último, pues a quién se le debe informar, a quién se le debe mantener informado. La matriz RACI, que es relativamente sencilla, pues nos permite describir y establecer claramente roles y responsabilidades dentro de los proyectos. Una regla clave es que solo debe existir una A por actividad, ¿sí? Es decir, una persona que aprueba, ¿cierto? En las diferentes actividades, uno solo es el que debería aprobar. ¿De acuerdo? Entonces la matriz queda construida de esta forma. Entonces ustedes pueden ver que aquí hay una serie de actividades, que aquí están una serie de roles y que acá definimos claramente cuál es la responsabilidad que tiene dentro de cada una de las actividades. Entonces uno podría decir que quien define el alcance es el director del proyecto que aprueba, el director del proyecto aprueba el cronograma. Para acciones de presupuesto, debe consultar al director del proyecto. Para la ejecución, el director del proyecto es al que se le debe mantener informado sobre el proceso de ejecución. En términos del seguimiento, él es el que lo realiza, el director del proyecto, y quien aprueba, el cierre del proyecto es el director. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta persona, que es el director del proyecto, pues tiene estas responsabilidades al proyecto. Aprobar el alcance, aprobar el cronograma, es el que todo el tiempo va a estar determinando y siendo consultado para la ejecución del presupuesto.
El director del proyecto es el que se le debe mantener informado, es el encargado de realizar el seguimiento al proyecto y es el encargado de aprobar eh, pues el cierre del proyecto como tal. Acá también vemos, esto está dividido por áreas, entonces vemos cómo el equipo técnico realiza el alcance, el equipo técnico elabora el cronograma, el equipo técnico debe estar informado del presupuesto, el equipo técnico realiza toda la ejecución técnica, también el equipo técnico es consultado durante el seguimiento, ¿cierto? Y adicional, pues el equipo técnico es quien realiza el cierre del proyecto. Cambian las responsabilidades para el área financiera. Entonces, en el área financiera, definir el alcance, pues es un área que es consultada, pues de manera normal para que los costos estén asociados precisamente al tiempo en el que podemos desarrollar el proyecto. También el área financiera, pues, es posiblemente informada sobre el cronograma que se va a seguir. Es la encargada de hacer el presupuesto, por eso tiene la R de responsable. El área financiera es informada sobre la ejecución técnica, consultada sobre el seguimiento y consultada en el cierre del proyecto. Lo mismo, el cliente es consultado en el alcance y como ustedes ven acá, pues su mayor incidencia dentro del proyecto es precisamente ser informado sobre las diferentes áreas del proyecto. El comité directivo, vemos que en su gran mayoría, su gran responsabilidad es ser informado, es el que realiza también el seguimiento al proyecto y es informado del cierre del proyecto. Entonces, esta es una herramienta que les permite a ustedes desglosar todas las actividades que van a desarrollar en el proyecto, como ya han venido ustedes mencionando, pero aparte de hacer el desglose, hay que aplicar la matriz RACI que les permite poder definir claramente responsabilidades y roles en el proyecto. Bien, ¿hay alguna inquietud sobre esto? Pues clara. No, profe, pues ya con tu explicación uno se dedica a profundizar un poquito más a leer. Señor, perdón, no le entendí. Perdón, Iván, es que no le escuché muy bien. Ya con tu explicación uno se dedica un poquito más a leer. Sí, vamos a ver un poco con el formato que no sé si ya miraron la matriz a diligenciar que nos propone la plataforma. No, señor. Bueno, entonces vamos a proyectarla acá. Vamos a hablar entonces en este momento sobre también la actividad que vamos a desarrollar para la siguiente semana. ¿Sí? Entonces me voy a permitir acá proyectar la plataforma con la actividad de desarrollar la semana número 3 que inicia este lunes. En la semana número 3, ¿están viendo la plataforma? Sí, profe. Listo, Señor. entonces la semana número 3 llega y los invita primero pues a que revise y siga los pasos del anexo, elaboración de la matriz RACI, ya la vamos a ver entre todos, y nos pide que para la semana 3 construyamos esa matriz RACI para el proyecto que usted ha venido trabajando en la semana 2 y que también ha venido trabajando pues en los cursos anteriores. Acá les pide que redacten afirmaciones, descripciones, argumentos que soporten cada uno de los elementos y conceptos con el fin de integrarlos en las categorías correspondientes. Que cuide la presentación, la redacción, la ortografía,
que recuerde referenciar las normas, referenciar los textos en norma APA y que si es necesario incluya el apartado de bibliografía. También que incluya un apartado de portada con estas indicativos. Entonces, en términos generales, la actividad de la semana número 3 que debe entregar el lunes 25, el lunes 25, máximo el lunes 25, debe contener estos elementos. La elaboración de esa matriz RACI, voy a permitir presentarla. La encuentran ahí dentro de la actividad de la semana número 3, la descargan y es esta que vemos acá. ¿Lo están mirando? Profe, sí Sí, se profe, ve. ya la vemos. Listo, perfecto. Entonces esta es la matriz. Recuerden, por favor, que lo ideal es que lo hagan sobre el proyecto que ustedes ya vienen desarrollando, un poco para que lleven la secuencia lógica del proyecto, ¿no? Desde su formulación, evaluación y este que es el último elemento, que ya es la ejecución. Entonces, esto es un elemento que usted puede utilizar para la gestión de sus proyectos, ¿cierto? Entonces, en términos generales, pues viene un apartado donde nos pide el nombre del proyecto. Muchos ya seguramente en su empresa, si trabajan por varios proyectos, pues le darán un código de manera organizacional al proyecto para identificarlo y diferenciarlo de otros. Entonces, fíjese que aquí, en esta primera, en la columna número C, se nos pide de alguna manera que definamos cuáles son los entregables de cada una de las actividades. ¿Sí? Entonces, usted tiene un proyecto y de repente dice, profesor, yo voy a desarrollar el proyecto por los grupos de procesos que ha establecido el PMI. Entonces, primero voy a colocar las actividades del inicio del proyecto, ¿sí? Entonces yo podría decir acta de inicio, construcción del acta de inicio, reunión con las partes interesadas, ¿sí? Posteriormente voy a relacionar todas las actividades de los grupos de planeación, luego actividades de los grupos de ejecución y por último actividades de los grupos del cierre. ¿Se entiende un poco? Sí, Sí, profe. señores. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces yo digo, bueno, para yo gestionar este proyecto, el mío, vamos a hacer el ejercicio, vamos a gestionar mi proyecto a través del grupo de procesos de PMI y pues voy a diligenciar la matriz teniendo pues ese orden, esa secuencia lógica, los procesos de inicio, procesos de planificación, de ejecución, monitoreo, control y cierre. Y entonces voy acá pues a hacer ese desglose pues como de actividades. Ahora, en cada una de las actividades, entonces voy de alguna manera, ¿sí? a asignar el rol y la responsabilidad que cada uno tiene frente a la actividad. Entonces, la matriz trae una serie de roles. Es posible que pues usted en su proyecto tenga otros, ¿sí? Entonces, en este caso particular, dice que hay un rol que es el gerente del proyecto y pues hay una serie de miembros del equipo y unos interesados, unos stakeholders. En este caso, parece ser que hay dos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, es posible que en su matriz, pues, estos actores puedan variar. Entonces, a cada una de las actividades, pues le voy a asignar el rol de acuerdo al formato RACI. Ya vimos que dentro del formato RACI, ¿sí? Que usted también lo encuentra acá, ¿cierto? Le voy a asignar el rol de acuerdo a la responsabilidad que tiene dentro del proyecto. Entonces, R, que significa responsable de la ejecución, ¿quién la hace?
Entonces, uno podría decir el acta de inicio, pues ¿quién la hace? El gerente del proyecto, un miembro del equipo o de repente una parte interesada. ¿Dependerá de qué? Dependerá de las condiciones propias de su proyecto. ¿Sí? Luego de eso, pues voy a analizar posiblemente quién aprueba, quién es consultado y quién es informado. Y ya le doy la palabra a Donaldo y voy a ir clasificando, ¿cierto? Cada una de estos entregables o estos productos de acuerdo a los roles y las responsabilidades que cada uno tenga. Donaldo. Profesor, dentro de los roles de la matriz RACI, eh, bueno, se nombran las personas, de pronto los cabezas de equipo. Sí, Sí, porque si no tendrías de pronto si tienes mucho personal de pronto que haga parte de uno u otro proceso, pues, y los vas a poner todos, no hay espacio para esa matriz. Entonces no sé si se corta solamente colocando los principales de los procesos. los términos que, perdón, es que casi Los, no le los, entiendo, Donaldo. sí que no sé, que aquí, no sé si es el calor que hace que no sé, todo está, el celular, todo anda funcionando como mal hoy. Hace demasiado calor. No, profe, le preguntaba era si las personas que estaban ahí en cada uno de los roles se colocaban por lo menos solo los principales de cada proceso. No, por lo menos de pronto no se colocan las personas que están por debajo de ellos, aunque sí tengan un rol por lo menos de consulta o algo. Me imagino yo que debe ser así, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Por ejemplo, acá puede ser que esto que está aquí, pues no aplique a su proyecto. Puede ser que el proyecto acá tenga, pues sí, un gerente del proyecto, pero posiblemente dentro del proyecto interviene el área financiera, o posiblemente el área contable, o posiblemente el área de producción, el área de mercadeo, y tengan un rol dentro de las planificación. Pero también puede ser que el proyecto, eso depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, el proyecto lo gestione yo y haya un grupo de personas específicas. Carlos, María, Iván, Donaldo. Entonces, Iván es la persona que se encarga de esto. Es posible que, no sé, otra persona se encargue de otra actividad, ¿sí? Depende de la estructuración que se tenga en el proyecto. Acá, por ejemplo, yo hoy lidero un grupo de alrededor de unas 12 personas. Y entonces cada persona, por ejemplo, acá yo tendría que colocar decano y acá tendría que colocar, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos son los procesos de acreditación y renovación de los programas de la facultad. Para lograr esos renovaciones y acreditaciones, tenemos un grupo de profesores que lideran ciertos procesos. Entonces yo acá podría colocar los nombres de los profesores, Ángela, Carlos, Alice y Rubén, ¿sí? Y Rubén. Ellos son los 4 profesores que tenemos para apoyar el proceso y sacar adelante en este año, el periodo es hasta diciembre del 2026, los procesos de renovación y registro de la facultad. Entonces, acá hay una serie de actividades, ¿cierto?, que hemos definido debemos hacer. Entonces, generalmente, quien aprueba pues, los procesos que hagan los profesores es el decano. Pero, por ejemplo, en el caso de Ángela, Ángela es la líder del proceso de calidad en la facultad. Entonces, en el caso de ella realiza algunas actividades, pero en otras es consultada porque es la que lidera. Y adicional es la persona
que tienen mayor conocimiento del proceso de calidad a nivel técnico de la facultad. Carlos es un profesor que solamente realiza las actividades, ¿sí? De manera operativa de una de las especializaciones. Alice también es una persona que hace las actividades, ¿sí? Y lo mismo Rubén, ¿sí? Se dedican a realizar. Acá hay una persona involucrada en este proyecto que podríamos decir, él es el director de aseguramiento de la calidad. Y entonces, en este caso, él tiene el rol de ser informado siempre de todo lo que pasa, pero en algunas actividades él es consultado. ¿Sí? Entonces, yo todas las semanas utilizo esta matriz de manera, no este formato, pero básicamente la esencia es la misma. Entonces, todas las semanas, los miércoles a las 4 de la tarde, yo reúno a este equipo de varios equipos que tiene la decanatura con varios proyectos que hay que sacar adelante. Y entonces yo empiezo pues como a preguntar, ¿cierto? Sobre estas actividades y cómo van. Por supuesto, cada una de estas actividades tiene unos tiempos, ¿cierto? Unos tiempos, unas fechas en las cuales deben entregarse, ¿sí? Entonces hay un cronograma, que ya son estos diagramas de Gantt, que nos permiten determinar ciertos tiempos para el cumplimiento de las actividades, ¿sí? No sé si es más claro. Sí, profe. Este es pues el ejemplo que trae la matriz que encuentran descargada en la plataforma. Entonces acá hay una serie de productos, de entregables. Como ven, acá ya vemos una serie de nombres. Erika, Yolanda, Jessica, David, Raúl, Mariana, Juan. Y entonces en cada uno de los productos, pues hay una serie de roles y responsabilidades. ¿Sí? Entonces, para el entregable de la semana número 3 desarrollaremos esta matriz con base en lo que ustedes han venido desarrollando en su proyecto. Y aparte de esto, pues aparte de entregar la matriz, pues vamos a hacer una explicación del por qué. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la razón quizás de colocar estas actividades? ¿Por qué creemos que esta persona es la que aprueba? ¿Porque este es el que realiza? ¿Sí? Dependiendo de ese proyecto que usted viene desarrollando o que ha venido formulando, dándole un poco de explicación al porqué de las respuestas en la matriz. No sé si es claro. Sí, profe. Y me Listo. parece una herramienta, ¿no? Pues desglosar las cosas así y tenerlas y pues de esta manera también en Excel, que es una herramienta que manejamos a diario, incluso ya la podemos utilizar en el celular. Siempre reposar en cualquier reunión bajo esa estructura. Usted tiene que hacer esto y es su tarea. Tengo que responder por Listo. ella. Claro, por supuesto, esta matriz hay que acompañarla de otra, ¿cierto? Para que pues pueda usted hacer el seguimiento a cada una de las actividades. Porque acá pues colocamos los productos, pero es posible que también haya otra que me permita pues ir llevando el récord o el estado de cada una de estas actividades. Cuando les hablaba del melee, melee es una sesión, ¿sí? Es un término que viene del rugby, en el que de alguna manera los equipos entran a revisar constantemente cómo logran el objetivo. Entonces es un espacio muy corto donde reflexionamos con el equipo y como nos reunimos todos en equipo, pues podemos ver también el avance de los otros frente a las actividades.
Entonces es un tema también de reflexión constante, de estar revisando por qué no estamos logrando cierta meta, cierto resultado, ¿sí? El seguimiento es absolutamente fundamental para que el proyecto llegue a feliz término y entonces estas herramientas son importantes para lograr precisamente ese resultado, Donaldo. Profe, disculpe, una dudita sobre la actividad de esta semana. Es el foro, pero el foro es participativo. Pero, por lo menos, si no hay grupo formado, si no es una sola persona, ¿cómo sería la participación eh, dentro del foro? Si es solo una persona, hacemos todos los elementos que nos pide la plataforma, ¿sí? Entonces hacemos una primera intervención, luego hacemos la reflexión, ¿cierto? De diferentes, tal vez, elementos, consultas, y posteriormente cerramos con una conclusión. Todo en la misma intervención, ¿sí? Entonces coloco mi aporte en el foro. Lo primero es pues, todos los elementos, luego de eso una reflexión y posteriormente un cierre y una conclusión en una sola intervención. No hay que hacer tres por cada uno. A ver si me voy a entender. Sí, profe, listo. ¿Sí? Para los que, porque este grupo tiene muy poquitos estudiantes, creo que son como 11 personas nomás. Sí, Entonces, somos pues poquitos. realmente hacer grupos puede ser un poco difícil para todos. Quien lo logre, pues está muy bien. Y quien no, pues de manera individual. Pues venga, si yo le entendí. Hacemos una sola participación y colocamos los tres elementos en esa sola participación. Exacto, tal cual, Donato. Ok, ok, perfecto. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, entonces feliz fin de semana. Que disfruten el puente. Muchas gracias por conectarse. Este profe, que le vaya muy Gracias, bien. profe. Compañeros, Igualmente, feliz Gracias. tarde, compañero. Feliz tarde. que le vaya muy bien, oye. Todo bien. Bueno, que esté muy bien. Feliz tarde.